padre se llamaba Manuel Orihuela Solano y mi madre Amalia Ochoa Vázquez. Ellos ya fallecieron. Mi papá falleció el 2002 y mi mamá falleció en 1997. Pero ellos se vinieron de Palpan en 1935. Fueron invitados por el señor Pablo Orihuela para que se juntara un grupo de personas que acá él les iba a conseguir que les dotaran de tierras ejidales. En ese entonces que estaba el reparto de tierras y él los animó, se juntó un buen grupo, ¿verdad? Puros familiares, que fueron mis padres, mis tíos, mis tías, primos, fueron los primeros que se animaron a venirse. Entonces, ya en 1935 ellos salieron el 7 de diciembre de 1935, salieron en caravana para acá, caminando por Coentepec hasta llegar aquí a Alta Palmira. Ya ellos llegaron aquí el día 8 de diciembre y es por eso que se ha tomado ese día 8 de diciembre como el día de la fundación de la colonia Alta Palmira. Con los primeros que llegaron, fueron los primeros que recibieron la primera dotación de tierras ejidales de parte de la Secretaría de la Reforma Agraria. Y ya en la entrevista que tuvieron con el señor presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, fue como les dotaron esas primeras tierras. Ya la segunda dotación de tierras, la ampliación de dotación de tierras ya fue después, el 46. Fue allí como se fueron haciendo de tierras. Muchos de los que vinieron en esa fecha, unos se fueron a vivir a Tezoyuca, otros a Temisco, otros a Catlipa. Aquí fueron pocos los que quedaron. Aquí fueron nada más mi papá, Manuel Orihuela, mi tío Jesús, Solano, Ernesto Solano, el tío Leandro Orihuela, el tío Fulgencio Amaro, don Isaías Vargas Quintán, Ortega. Ellos fueron los pocos que quedaron aquí. La demás gente se fue para otros lados porque aquí dicen que platican ellos, porque a nosotros no nos tocó todo eso. Nos platican que era un enjambre de zancudos, que no los dejaban dormir, que tenían que juntar cáscaras de cacahuate para hacer humaderas para que no se retiraran los moscos, porque no los dejaban dormir. Entonces, por eso esa fue la causa que muchos se fueron. Por ejemplo, el tío Trinidad Orihuela, ese se regresó, se fue para Mazatepec. El tío Pablo se fue a vivir a Cuernavaca y así se fueron desperdigando las gentes. Entonces esa es la situación de que no todos aguantaron. Ya sí venían en el día para acá, pero ya para empezar a abrir brechas y todo eso, porque dicen que estaba muy cerrada el monte, que había mucha uña de gato, había pues que no se podía caminar. Entonces ellos fueron los que sufrieron en abrir todo eso, esos caminos, veredas que hicieron para llegar al puente del Pollo, llegar allá a los pozos de agua, los veneros de agua. Trabajaron bastante, ¿verdad?, para poder lograr todo lo que ahora se tiene. Pero es ahí como se hicieron de tierras, ¿verdad?, aquí. Ya el total de las tierras ejidales, de aquí del ejido Palmira, ya al último ya fue de 306 hectáreas las que se dieron en las 3 veces que se les dotó de tierras aquí al ejido.
como eran pocas personas, por eso fue que se les dio poca tierra. Fueron extraídas, expropiadas de la hacienda el señor Larci. Ese fue al que le expropiaron la parte de tierra, las primeras tierras que les dieron aquí. Todos los avecindados de aquí, de esta colonia, todos se apoyaban. Cuando llegaba las fiestas desde el 13 de septiembre, ¿verdad? Se juntaba, antes de que llegara esas fiestas de septiembre, ¿verdad? Se juntaban, ¿verdad? Se formaban comités para que uno fuera presidente de las fiestas patrias, otro fuera el que apoyara, ¿verdad?, a las festividades de la iglesia, ¿verdad?, para el 8 de diciembre, y todos apoyaban. Aquí se formaban esos comités y a los ejidatarios, ¿verdad?, que eran ejidatarios, se les imponía una cuota más elevada, ¿verdad?, que a cualquier persona que nomás era avecindada o hijo de ejidatario. Eran las cuotas, ¿verdad?, por medio de cuotas, por medio de faenas, que se reunían todos para poder lograr hacer estas festividades. Entonces es ahí como se organizaron, se organizaban, ¿verdad? Se organizaron primero, ¿verdad?, para hacer una escuelita que fue acá enfrente de donde está ahora la escuela primaria. Ahí fue la primera escuela que hubo, ¿verdad?, pero fue por medio de todos los ejidatarios. Posteriormente, por medio de que fueron ejidatarios y socios de la cooperativa del ingenio Emiliano Zapata, ahí gestionaban recursos, ¿verdad?, por medio préstamos, porque eran recursos que eran préstamos, ¿verdad?, pero después se los iban descontando a todos los ejidatarios cada vez, ¿verdad?, que hacían la entrega de su producto, de la caña que se entregaba al ingenio de Zacatepec. Ahí les recortaban, ¿verdad?, lo que les hacían de préstamo. Para esta escuela de acá arriba, ¿verdad?, el lotecito que obtuvieron fue donado por el señor Rafael García Barrientos. Ahí se hizo la primera escuelita. Posteriormente, ¿verdad?, como ya fue creciendo la comunidad, fueron naciendo más hijos de los fundadores, y ya tuvieron que ver la forma, ¿verdad?, de ampliar la escuelita. Esa escuelita, ¿verdad?, primera que hicieron en la parte de allá abajo, en la calle de Reforma, esquina con Otilio Montaño. Esa fue también por un crédito que sacaron todos al ingenio de Zacatepec. El terreno de la escuela y la iglesia lo donó el señor Perfecto Orihuela, donó todo ese terreno en aquellos entonces, porque aquí pues eran pocos los que había, pero muy unidos entre todos, ¿verdad? Hacían un sacrificio para poder lograr hacer algo. Sirvió de escuela también la casa del señor Isaías Vargas. Ahí había un grupo. La casa del señor Rafael García Barrientos, también ahí, ¿verdad?, enfrente de la iglesia que es ahora. Ahí también daban clases, ahí tenían otro grupo. En la escuelita había un grupo, en la casa del señor Isaías Vargas Ortega otro grupo, y en la casa del señor Rafael García Barrientos otro grupo. Fue creciendo, y ya esa primera escuelita, posteriormente gestionaron más recursos. Fue la que quedó la escuela grande, ¿verdad?, que quedó como la primera hemeroteca o biblioteca, ¿verdad? La primera escuelita quedó como kinder, que es hasta la vez el kinder, ¿verdad?, de los niños que van al kinder. La otra escuela, ¿verdad?, grande, pues ahora después quedó como biblioteca, y posteriormente ya se hizo la escuela de acá arriba, ¿verdad?, por medio del apoyo. Fue creciendo la colonia y ya no cabían los alumnos de la escuela.
por medio de esos sacrificios, por medio de todo eso, ¿verdad? Se fue logrando todo aquí en la comunidad de Alta Palmira, porque se carecía de agua potable, se carecía de pavimentación, no subían camiones para acá arriba, porque lo que pasaba era que eran puras veredas. Posteriormente, ¿verdad? Se fueron logrando, ¿verdad?, arreglar un poco las calles por medio de las faenas que se hacían todos los sábados y domingos. Siempre, ¿verdad?, había un comisionado que era el comandante de rondas, ¿verdad?, el que avisaba a todos que iba a haber faena, iba a haber talachas para lograr, ¿verdad?, arreglar las calles, arreglar, ¿verdad?, un poco la escuela, sembrar arbolitos, todo eso, ¿verdad? Recuerdo que el señor Máximo Ochoa fue cuando estaba de ayudante municipal, ¿verdad?, que empezó a lograr, ¿verdad?, una gestión para meter el primer drenaje que hubo de ahí, de donde está la tortillería de la señora Lina Solano. De ahí para abajo se metió el drenaje. Ahí lo primero que se hicieron dos rampitas, una por cada lado, para que ya empezaran a subir hasta ahí, hasta casa de doña Lina, los carros, porque no, vuelvo a repetir, solamente a caballo bajábamos con botes alcoholeros, ¿verdad?, a traer agua ahí al depósito del agua que salía de ahí, que llevaban para Temisco y Acatlipa. Ya posteriormente, ¿verdad?, ya se hicieron esas dos rampitas, ya empezaron a subir los carros hasta ahí, y ya se siguieron las rampitas hasta acá arriba. La luz en ese entonces nada más llegaba hasta la casa del señor Nicanor Amaro. El primero que tuvo luz acá arriba, para acá arriba, fue el señor Santos Román Ochoa, ¿verdad?, que vivía aquí a un lado de mí, también ya falleció, y hasta aquí llegaba la luz nada más. Cuando yo hice unos cuartitos aquí a donde estoy viviendo ya ahorita actualmente, que ya es una casa más o menos bien. Anteriormente hice 2 cuartitos, él me pasaba la luz porque fuimos los dos primeros. Bueno, primero fue Santos Román, que era compadre de Máximo Ochoa. Él le pasó la luz para acá, pero vuelvo a repetir, nada más llegaba la luz hasta la casa del señor Nicanor Amaro, ya para acá arriba no había. Entonces sí, se sufrió bastante, ¿verdad?, por todo, porque eran veredas, nada más. Los primeros que llegaron se fueron comprando que una vaquita, que un caballo, un burrito, y era con eso que se bajaba uno a traer agua hasta el río. Posteriormente, ¿verdad?, también a su llegada de todos los primeros que llegaron aquí, pues se les prendió el foco de desensolvar el canal que venía desde allá a un lado del Panteón de la Paz, que es ahora. Ahí había una toma de agua que se agarraba para acá, para Alta Palmira, ¿verdad? Anteriormente era hasta Pueblo Viejo, cuando los de la hacienda, pero dejaron perder ese canal, y ya los primeros fundadores de aquí de la colonia se propusieron, ¿verdad?, a desensolvar todo ese canal. Fue como se hicieron las parcelitas de acá abajo de José Vargas Quintana hacia abajo, y por el otro lado del canal la parcela primera, que fue del señor José Bustamante, la segunda fue de Jesús García Solano, la tercera fue de don Rafael Barrientos, la cuarta fue de mi papá Manuel Orihuela, la quinta fue de tío José Amaro, la sexta parcela fue del tío Pablo Orihuela, la séptima parcela fue del señor Maximiliano González, la octava parcela fue del señor Francisco Barrera. Luego la novena ya fue de Odilón Albarrán, y la última, ¿verdad?, por este lado fue de Ernesto Solano.
Y ya del lado opuesto, ¿verdad? La primera parcela fue de Silverio Orihuela, la segunda parcela fue de Marcelino Hernández, y fueron esas cuatro parcelitas que hubo del lado derecho, bajando de norte a sur, cuatro parcelitas y 9 por el lado izquierdo. Es ahí como se fueron haciendo de esas parcelitas, fueron cercándolas con piedra, haciendo cerca de corral, y ya que cuando se trajeron el agua, ¿verdad? Ya las hicieron de riego, pero les costó mucho, ¿verdad? Porque ahí en el Chiflón, ahí tuvieron que comprar tubo de 9 o 10 pulgadas, ¿verdad? De fierro, y se cooperaron también entre todos, ¿verdad? Para comprar ese tubo y traerse esa agua desde allá de la toma que está a un lado, ¿verdad? De el Panteón de la Paz, por el río. Entonces aquí llegaba el agua limpia. Aquí es donde vive ahora Gildo Peña. Allí era el canal, era donde bajaban a lavar todas las gentes que vivían acá, porque aquí, como anteriormente, tenían que bajar hasta el río. Y así poco a poco fue creciendo la colonia, poco a poco se fue haciendo de más gente. Ya cuando ya se amplió más la colonia fue cuando estuvo de comisariado el señor Isaías Vargas, que por medio de la XCDO que estaba en Sosocotla puso un spot en la radio para que toda aquella persona que no tuviera dónde vivir se viniera aquí a Alta Palmira, y le daban un lote de 500 metros dando una cooperación de 100 pesos para los gastos topográficos. Fue así como creció de la noche a la mañana. Llegó gente de todas partes, del estado de Guerrero, de Jalisco, de Tlaxcala, de Puebla, de Michoacán, de donde quiera llegó gente. ¿Por qué? Porque se daba nada más, era muy corta la cuota que daban por un lote de 500 metros, que era de 100 pesos, ¿verdad? Para gastos topográficos. No era comprar el lote, sino que era nada más para los gastos y para que la colonia creciera más. Fue ahí como creció la colonia de Alta Palmira, porque aquí eran pues contados. Ahí enfrente de la casa ejidal, que es ahora, vivía el señor Elías Amaro. En donde está ahora la farmacia, que está aquí frente del patio, ahí vivía mi papá, Manuel Orihuela. Ahí nos tocó nacer a mi hermana Agustina, mi hermano Juan y a mí, ¿verdad? Roberto Orihuela. Ahí nos tocó nacer. Aquí al frente, en la mera esquina, vivía mi tío Silverio Orihuela. Aquí donde está la casa de Luis, el hijo de don Antelmo, ahí estaba la casa del tío Quencho, Fulgencio Amaro. La casa de don Isaías Vargas estaba acá donde está ahora la casa de Chava Vargas, ahí donde está el pinote que se alcanza a ver de aquí, las puntas. Para allá, al otro lado, allá bajaba la calle que se llama ahora Adolfo López Mateos. Esa seguía derecho hasta allá, hasta la calle Niños Héroes, bajaba hasta allá. Allí entre medio de esa calle, Niños Héroes, López Mateos, que es ahora López Mateos, anteriormente eran nada más callecitas que quedaron ahí. Ahí vivía mi tío Rafael García Solano. Al otro lado vivía don Rafael, don Filemón Castañeda, ahí donde vive ahora también Román. Entonces eran pocas casas. Ahí donde está ahora la Cruz, ahí vivía el difunto Diego Rosales. En la contraesquina vivía el señor Teodomiro Rosales, que era el papá de Chon, de Luis Rosales, de Ángel Rosales, del difunto Diego. De todos ellos y ese terreno era de él, del difunto Teodomiro. Era todo el terreno desde aquí
ahora donde está la calle Túnel, hasta arriba donde está la calle de Niños Héroes. Entonces digo, eran pocas casas. La última casa que había es allá donde está ahora la tienda esa en la mera esquina, donde vive Cudberto. Allá había una casita, nada más, que era la casita también, era de don Teodomiro Rosales. Fue su primer casita que se hizo después acá. Allá enfrente de donde está la bodega de Leobardo Amaro, allá vivía el difunto Nicanor anteriormente. Y enfrente donde estuvo la casa de Chucho Beltrán, ahí vivía mi padrino Marcelino Hernández. Eran contadas las familias que vivían aquí, así como te lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Así eran. Para allá arriba, ya todo lo que es campo deportivo ahora, ahí donde está ahora la escuela, acá donde está el centro de salud, todo era libre. Ahí lo ocupaban para hacer jaripeos de vez en cuando, en las fiestas de septiembre, nada más provisional, porque no hacían jaripeos en formas, nomás eran becerradas. Pero de ahí para arriba, el otro lado de donde está ahora la secundaria técnica número 36, al otro lado se llamaba La Nopalera, porque era una nopalera grande. Y de ahí del panteón para arriba se llamaba La Huizachera, porque ya era una huizachera. Ahí nosotros íbamos a traer los becerros en la tarde para encerrarlos, y ya el otro día ir a ordeñar a donde vivía el difunto Conce, que le decíamos el Diablito. Ahí eran los corrales donde encerraban sus becerros mi papá, el señor Rafael García, Barrientos, mi tío Crispín. Éramos algunos, Elías Amaro, ahí donde vivió los que fueron familias de Magadán, de esa casa que hizo Magadán. Ese era el corral de Elías Amaro, donde encerraba ellos los becerros. Entonces digo, todo eso allá era nopalera, y arriba del panteón, para allá del panteón hasta donde está ahora el depósito del agua, era huizachera. Entonces allá se le llamaba la huizachera, la nopalera, y aquí era la colonia, que eran unas cuantas casas. Aquí donde estamos ahorita, esto era una parcelita desde aquí hasta donde está la calle Niños Héroes. Era una parcelita que fue primero del tío Arnulfo Juárez, de tía Virginia, y ya después ya se repartieron. Le tocó aquí al tío Kencho, después allí a don Boni, y para allá le tocó a don Rafa Ortega, y a la tía Cande. Entonces es ahí donde se fue ampliando la colonia. Y a muchos de nosotros ya nos habíamos bajado hacia allá abajo, ¿verdad? Ya los que vivíamos acá nos bajamos hacia abajo, pero nosotros nos volvimos a regresar para acá arriba. Lo único que se sembraba acá era caña y arroz. Eran tres ciclos de caña, o sea, 3 años de caña y 3 años de lo que uno quisiera sembrar, ya fuera frijol, maíz o arroz, pero era obligatorio. Como se hicieron socios del ingenio de Zacatepec, todos, ¿verdad? Cuando estuvo el presidente general Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río, él ordenó que se construyera ese ingenio de Zacatepec. Entonces, para darles el beneficio a todos los ejidatarios, ¿verdad?, que ahí llevaran sus productos, ¿verdad?, la caña, porque anteriormente sí se sembraba caña, pero nada más había trapiches chicos, ¿verdad? Aquí en la bajada, ¿verdad?, donde está ahora la casa de Ofelia Vargas, ahí había un trapiche, era de don José Miranda, que era el dueño de toda esa parte de abajo. Ahí se molía, se hacía piloncillo. En Temisco había, en Acatlipa había, pero ya cuando fue eso, ya toda la caña se empezó a llevar, ¿verdad?, para el ingenio de Zacatepec, y benefició a muchos ejidatarios, ¿verdad?, porque trabajaron
como la caña se llevaba por medio del tren, se hicieron unas vías chicas, ¿verdad?, para los campos de Acatlipa, que es Santa Cruz, es el Guaje, es el Rayo, todos esos campos, ¿verdad?, se hicieron vías, ¿verdad?, para Zapata. Allí había un cargadero con góndolas pequeñas, ¿verdad?, se llevaban allí a donde está ahora la Rosera. Allí era la terminal era una parada del tren que iba a Balsas, y ya de allí se la llevaban directamente la caña al ingenio de Zacatepec. Pero apoyó mucho el general Cárdenas, ¿verdad?, presidente Cárdenas, porque a muchos les dio trabajo. Unos eran los que andaban ahí organizando el trabajo con los peones, ¿verdad? Otros se encargaban de llevar la caña, ¿verdad?, en las góndolas, cargar las cañas, y así a muchos les dio trabajo. En el ejido de Palmira, ¿verdad?, como les vio allí donde está la autopista, ahí fueron 20 hectáreas las que se les dieron, ¿verdad?, y allí se sembraba caña, 20 ejidatarios. En el campo del Guaje son otros 12 ejidatarios también, ¿verdad?, que también sembraban caña. Eran 3 años de caña obligatorio. El que no quería sembrar la caña, que quería sembrar arroz o frijol o otro producto, venía el ejército, ¿verdad?, y a fuerza ellos la sembraban, pero les cobraban, ¿verdad?, a los ejidatarios cuando salía la cosecha, todo, ¿verdad?, lo que había gastado en el personal, ¿verdad?, que mandaban ellos a sembrar la caña. Por eso ya después, como ese fue un convenio cuando se hizo el ingenio de Zacatepec, no se podían echar para atrás, porque había acta constitutiva, ¿verdad?, en la que rezaba que se comprometían todos los ejidatarios a la siembra de 3 años mínimo, ¿verdad? 3 años. Y el que no quisiera, se la sembraban a la fuerza. Entonces, ahí se empezó a sembrar, ¿verdad?, por rotación. 3 años sembraban caña en el campo de Santa Cruz, y 3 años era para arroz en el campo del Guaje. Ya cuando le tocaba echar la caña al Guaje, ya Santa Cruz se quedaba para la siembra, ¿verdad?, de arroz, plantar el arroz o sembrar lo que uno quisiera. Vuelvo a repetir, ahí sembrábamos frijol, echábamos huertas de pepino, huertas de melón, que casi no se daba, pero el pepino sí se daba muy bien. Pero lo más que pues le sabíamos a todo eso era a la plantación del arroz. Al arroz sí, el volteo, la tlamateca, todo eso le sabíamos muy bien. Entonces es ahí como se sembraba. Ya en ese entonces, cuando ya se sembraba, ya cada quien ya tenía su caballito, ya tenía su burrito. Por ejemplo, mi papá lo primero que tuvo fue un caballito que le compró al tío Rafa, una vaquita que le compró a don Rafael García Barrientos. Pero aquí el único que sí tenía bastante ganado era el tío Leandro, porque él se trajo el ganado de allá el Rincón de Palpan, donde lo tenía, se lo trajeron para acá. Su terreno de él era de aquí de la calle Túnel, que es ahora, hasta donde se pone el tianguis. Todo ese era su terreno, nomás dividía el terreno de él y el de mi papá, la callecita que te digo que bajaba directamente, la que es ahora López Mateos, bajaba hasta Niños Héroes. Pero él fue el único que sí tenía bastante terreno, tenía de todo, tenía caballos, tenía marranos, tenía vacas, tenía yuntas, él rentaba yuntas y todo eso. Y ya los demás, ya al correr del tiempo, ¿verdad?, fue como ya se hicieron de vaquitas. Con una vaquita nacieron sus crías y también fueron produciendo, ¿verdad? Y así fue como se fueron haciendo. Porque todavía tengo ahí unos documentos, ¿verdad?, de cuando hizo la compra de esa vaquita. Todavía le costó 5 pesos la vaca, el caballo le costó 3 pesos en ese entonces.
Entonces, y pagándolos facilidades. Entonces digo, los que sí tenían posibilidad desde un principio, ¿verdad? Eso sí, sí tenían ganado. Ya después nosotros, de verdad, mi papá, de verdad, mis hermanos fueron creciendo y ya fueron trabajando, ya fueron comprando más, ya se hicieron, ya llegamos hasta 12, 15 vacas, ya yuntas, 3 yuntas, ¿verdad? Que también se rentaba una yunta por medio de una carga de maíz o 2 cargas de maíz, y es así, pero sí, de todo tenían. Lo que no teníamos aquí era servicios de nada, ¿verdad? Este, Porque en cuestión para ir a una consulta teníamos que ir hasta Zacatepec. Ahí en Sochi también había un doctor, pero era para, ese doctor de la Vega, ¿verdad? Era para Temisco, Acatlipa, Real del Puente, Alpuyeca, era para todos y era un solo doctor, ¿verdad? Y cuando se juntaba mucha gente, ¿verdad? Pues no se daba abasto. Entonces ya posteriormente íbamos hasta Zacatepec, ¿verdad? Que allá sí había eh, era grande, ¿verdad? El hospital que había en Zacatepec, ahí atendían de todo. Estaba el hospital viejo que le decimos. Entonces, un solo carro, dos había al día, ¿verdad? Para Zacatepec. Se hacía uno todo el día por allá, para cuando se iba a consulta. Entonces, nada más los sochis, ¿verdad? Eran los que circulaban por acá. Cuando me tocó ir a mí a la escuela, ¿verdad? Yo me iba caminando de aquí a Temisco, y de allá para acá me esperaba yo un carro, ¿verdad? De los Ochis, que tenían una escalerita atrás, y corriendo te los alcanzabas. Me bajaba yo aquí en la curva de la Parota, que ya les agarraba de subidita, y otra vez a vuelta de rueda. Digo, ahí se venía uno de a gratis, ¿verdad? Colgado, arriesgando que se cayera uno o algo, pero era a vuelta de rueda. Entonces sí, se sufrió bastante, ¿verdad? En ese entonces. ¿Cuál iba a haber agua potable? ¿Cuál iba a haber centro de salud? ¿Cuáles escuelas, verdad? Las escuelas también les costó a todos los primeros ejidatarios, ¿verdad? Las escuelitas que hubo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Ahora sí ya hay todos los servicios por medio de eso que a muchos no les pareció, ¿verdad? De lo que hizo don Isaías Vargas, de poner esos spots a la radio, porque llegó gente de donde quiera. Porque antes, por ejemplo, aquí donde estamos, ¿verdad? Aquí pasaba el camino, la veredita, ahí pasaba. Aquí pasaban adentro de la casa, no había puertas, no había ventanas, no había nada, y ni quien te robara nada, la ropa tendida, acá que iban a lavar, nada. Y ahora, aunque tengas muchas chapas y todo, hasta esas se vuelan. Entonces es ahí que se vio el cambio radical, por ese lado. Pero por otro, sirvió de mucho, ¿verdad? Porque ya habiendo más gente, ya hubo pavimentación de calles, hubo alcantarillado, hubo alumbrado público, hubo ya más servicio, porque ya subían carros a dejarte material hasta tu casa, ya un centro de salud, una escuela, ahora una secundaria técnica. Sí, sí sirvió por ese lado. Que no hay otra cosa más bonita, ¿verdad?, que vivir bien, verse como lo que es uno, seres humanos, y verse como hermanos del mismo dolor todos, ¿verdad? Tratar de no guardar resentimientos con nadie, porque las venganzas no son buenas, ¿verdad? Tratar de apoyar cuando se puede, ¿verdad?, al necesitado, ayudarlo, tratar de inculcarles, ¿verdad?, lo mejor, y seguir adelante con nuestra lucha, ¿verdad? Porque no aquí se acaba todo, sino que hay que seguir luchando mientras tengamos vida, ¿verdad? Seguirnos apoyando mutuamente, como siempre lo hemos hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? En las fiestas patrias, en las fiestas de la fundación de la colonia, ¿verdad?, de la iglesia, los que sean católicos y los que no, ¿verdad?, de acuerdo
a su religión, a lo que ellos crean, que sigan adelante, ¿verdad? Y que sigan inculcando el bien, porque solamente así haremos que cambie nuestro México, nuestro estado, tratando de orientar a los jóvenes, a los niños, darles todo lo mejor, ¿verdad? Y seguir luchando, ¿verdad? Porque nuestra comunidad siga habiendo esa unidad que hasta hoy, ¿verdad? Pues ya es menos, pero sí sigue habiendo unos cuantos, ¿verdad? Que nos seguimos reuniendo para ver los beneficios de nuestra comunidad. Eso sería todo lo que yo puedo decirles, ¿verdad? Y hay que seguir adelante. Esta es Fundación de Alta Palmira y aquí está. Año de 1935 que ha pasado. Vinieron varios palpeños a fundar este poblado. Aquí sufrieron de todo para poder conseguir el agua que nos tomamos y sus casas para vivir. Qué buena demostración para seguirle su ejemplo. Que viva el tío José Amaro y también el tío Fulgencio. Que viva Crispín García y también Ángel Rosales. Estas muy buenas personas que a nadie le hicieron males. El tío Manuel Orihuela y Margarita Quintana. Discúlpenme que los nombre, es que el pueblo los aclama. De todos los que llegaron, pocos los que van quedando. Los muertos en el panteón, los vivos siguen jalando. Ya con esta me despido, disculpen lo mal trovado. Discúlpenme los palpeños a los que no haya nombrado.